Bienvenidos al espacio de Historia de France 24. Mi nombre es Natalia Plazas, hoy en reemplazo de Álvaro Cordero. Este 24 de febrero se cumple el primer aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, un conflicto que comenzó tras la invasión de Rusia, pero que es imposible de comprender sin analizar la historia de estas dos naciones. En France 24 repasamos los orígenes de esta guerra y la relación de estos dos países desde el final de la Unión Soviética en 1991. Ucrania fue durante décadas una república perteneciente a la URSS, pero sus aspiraciones cambiaron con el desmoronamiento de la gran potencia socialista. El sentimiento secesionista empezó a tomar fuerza a inicios de la década de 1990 y culminó el 1 de diciembre de 1991, cuando los ucranianos apoyaron la independencia con el 90% de los votos. Su primer presidente como nación independiente fue Leonid Kravchuk. Pero la independencia arrastró varios problemas desde el inicio. El primero, la profunda crisis económica que todo el bloque postsoviético sufrió durante los años 90. Y el segundo, las dos realidades del país. La parte occidental tenía un carácter nacionalista ucraniano que tendía a acercarse a la Unión Europea, pero la oriental comenzó a sentir nostalgia de Rusia. Una cuestión que se enquistó aún más desde 1994 con la victoria presidencial de Leonid Kuchma, un político que enfrentó numerosas críticas por su acercamiento a Rusia. Esto opinaba Putin de su relación en 2001. Estamos manteniendo y restableciendo lazos anteriormente rotos en relación con los intereses fundamentales tanto de Rusia como de Ucrania. Para el final del mandato de Kuchma, la fractura entre los defensores de acercar Ucrania a la Unión Europea y los nostálgicos de Moscú se hicieron evidentes. Y así se llegó a las elecciones de 2004. Víctor Yushchenko, el candidato proeuropeo, se enfrentó a Víctor Yanukovych en una campaña marcada por la polémica. Yanukovych contó con todo el apoyo del expresidente Kuchma y de Moscú. En 2004, 7 naciones del antiguo bloque soviético se unieron a la OTAN y Rusia temía el mismo destino para Ucrania, por lo que intervino de lleno. La campaña se ensució hasta el término de que Yushchenko fue envenenado con dioxina y que el día de los comicios Yanukovych fue dado por vencedor a pesar de tener menos votos. Como respuesta al fraude electoral, cientos de miles de ucranianos salieron a las calles a partir del 22 de noviembre de 2004 para rechazar el nombramiento de Yanukovych. Estas protestas fueron conocidas como la Revolución Naranja y forzaron a la Corte Suprema de Ucrania a denegar el resultado electoral fraudulento que daba como vencedor a Yanukovych, obligando que se realizara una repetición de la segunda vuelta, una votación que dio de forma definitiva la victoria a Yushchenko. Durante 14 años hemos sido independientes, pero ahora de una sola vez hemos llegado a ser libres. Hoy decimos adiós a los viejos tiempos, los tiempos de la deshonestidad, la censura y la violencia. Su gobierno estuvo marcado por un acercamiento a la Unión Europea y por tensiones con Rusia que llevaron a cortes esporádicos de gas. Pero los ucranianos decidieron darle la espalda en las elecciones de 2009 y apoyar al que había sido su anterior rival, Víctor Yanukovych. Desde 2010, el giro de Ucrania fue otra vez hacia el Kremlin, algo que hizo que las tensiones explotaran definitivamente en noviembre de 2013. Yanukovych rechazó un acuerdo de asociación con la Unión Europea por presiones de Moscú y por ello cientos de miles de personas salieron a las calles para protestar contra el presidente. Fue el inicio del Euromaidán. El Euromaidán supuso un antes y un después para Ucrania. Las protestas no cedieron y Yanukovych respondió con violencia, algo que forzó su destitución por el Parlamento en febrero de 2014. A partir de ese momento, la política ucraniana dio un giro de 180 grados para alejarse de Rusia y esto tuvo consecuencias. Crimea, de mayoría rusa, convocó un referendo ilegal para separarse de Ucrania en marzo de ese año y posteriormente se unió a Rusia. Un método similar que 2 meses después se replicó en las regiones de Donetsk y Lugansk que anunciaron su independencia de Ucrania. Algo que Kiev nunca aceptó y llevó a que en el este del país iniciase una guerra entre Ucrania y las fuerzas separatistas prorrusas. El conflicto se prolongó durante años. Las fuerzas ucranianas fueron incapaces de doblegar por completo a las separatistas y el frente se estancó, dejando cientos de muertos en las regiones de Donetsk y Lugansk.
Las dos partes intentaron negociar la paz en acuerdos como los acuerdos de Minsk y alcanzaron varios altos el fuego, pero nunca fueron respetados. El conflicto se mantuvo estancado hasta que a finales de 2021 Rusia elevó la tensión concentrando tropas en las fronteras ucranianas. Fueron meses de incertidumbre hasta que Putin decidió el 22 de febrero de 2022 reconocer a las repúblicas separatistas. El reconocimiento de estas repúblicas viene dictado por el hecho de que los dirigentes de Kiev en Ucrania no van a aplicar estos acuerdos de Minsk. 2 días después, Rusia decidió invadir Ucrania por varios puntos. El resto es sobradamente conocido ya en este año de guerra. Decenas de miles de personas han muerto y millones de ucranianos se han visto forzados a desplazarse o refugiarse en el extranjero. Rusia ha fracasado en el intento de hacerse con la mayoría del país, pero domina una buena parte del Donbass y del sureste ucraniano. Y la guerra parece estar lejos de terminar. Con esto concluimos. Gracias por comentar y compartir estas historias que las encuentran en los programas de France 24 y France24.com.